Cornelio Bocco. Con Cornelio Bocco me tropecé yo en Sagunto, a ver si le doy bien, sí, cuando estaba de catedrático en Valencia, y había unas ruinas que ven ustedes ahí con unos sillares magníficos, ciertamente de estilo griego, que se considera que es el zócalo del templo de Diana en Sagunto, un templo famoso porque de él habla incluso Elio Antonio de Nebrija, el autor de la gramática de la lengua castellana, de la segunda lengua más hablada del mundo, que además era anticuario, o sea, ser arqueólogo tiene lustre. Y este hombre se fijó en que un tal Bocco y Plinio hablaban de unas cosas del templo este, que algunos dicen que es solo un trozo de muralla. La verdad es que no se hagan excavaciones para confirmarlo, pues merecería la pena. Porque según esas noticias que me llamaron la atención, fue respetado por Aníbal cuando destruyó Sagunto, esas terribles escenas, el arrasamiento de la ciudad, y respetó este templo. Ay, a mí me hizo decir, pues si este señor, un Bocco desconocido, cuenta esto que es positivo de Aníbal, este no será uno de los pocos escritores filopúnicos cuando toda la historiografía romana ha sido lógicamente antipúnica contra los cartagineses y contra Aníbal en particular. Me llamó la atención, pero bueno, me olvidé de él hasta que luego me encontré, por circunstancias de la vida, de nuevo con noticias de esta persona Bocco, que así dicho, Bocco, no tiene mayor sentido. Pero básicamente, por los datos que vamos a ver a continuación, el Lucio Cornelio Bocco que nos va a interesar va a ser este, que podemos situar por su cronología. Si vemos las referencias epigráficas que hemos comentado y las ordenamos, podemos ver cómo hay uno que es el tribuno milite tal vez de la tercera legión, pero no es seguro. Luego es de la séptima, hay un praefecto fabrum 5 veces que aparece en la inscripción de Lisboa, en la de Alcácer de Sal y en otra de Mérida. Es edil, es decir, se ocupa de la organización administrativa de la ciudad, de su ciudad de Salacia. Es duumvir, es lo mismo, es otro cargo semejante, también urbano. Es sacerdote perpetuo de su ciudad y pontífice para los cargos rituales, que son muy importantes, porque el mundo romano, aunque ya no creían, pero mantenían los ritos antiguos porque formaba parte de la estructura de derecho de la sociedad. Por ejemplo, todavía no se puede dictar sentencia si no es en el juzgado. Si no te oye el juez, aunque se lo cuentes por teléfono, no os vale ese juicio, ¿me comprendéis? Es decir, había aspectos rituales que tenían que conformarse. Entonces los romanos han sido muy ritualistas en ese sentido. Y eso es la importancia que tenían entonces estos cargos sacerdotales. Y luego ha sido flamen de la provincia, es decir, sacerdote del culto imperial. Eso lo recogen casi todas las inscripciones. Era diríamos, el cargo más importante. Y luego otro cargo muy interesante, que es el praefecto de los Césares, al cual me voy a referir a continuación. Este es un cargo raro, excepcional, y es un cargo poco habitual en la epigrafía romana. Por ello, aquí estará, por aquí estará, perpetuo, aquí está, Voccus praetor Caesaris vis, 2 veces. Y es un cargo que favorecería la carrera del que lo tenía, porque era un cargo honorífico. ¿Qué consistía? Consistía en que cuando la ciudad, para honrar al emperador, le daban un cargo honorario, le hacían alcalde honorario, por ejemplo, edil honorario, o duumvir honorario, que era más habitual, entonces el emperador, claro, no se desplazaba a las ciudades del imperio para estas cosas, pero nombraba a una persona que le sustituyera. Ese es este cargo. Pero esta sustitución llegaba a la ciudad con el poder imperial. Pues podía gestionar y no gestionar, hacer tratados y romper tratados.
Entonces era un cargo de gran trascendencia política, de gran interés político. No es decir, volvemos a ver a Bocco como una persona que está políticamente bien dotada. Y luego, muy importante, es la inscripción que ha aparecido posteriormente, pero ya hace unos cuantos años, en el templo de Augusto de Mérida, en el que se le dedica Cornelio, Lucio Cornelio, Lucio Filio, Galeria Bocco, praefecto fabrum 5 veces, y una cosa muy importante, es praefecto fabrum, es decir, es el consejero de obras públicas de Lucio Fulcinio Trión, cónsul elegido, cónsul sufecto, acaba de ser elegido sufecto. Esto fecha la inscripción en el año 31 y ya nos da una referencia segura para este Cornelio Bocco. Luego le ponen todos los cargos interesantes, pero ya sabemos para quién trabajaba, al servicio de quién trabajaba, o a quién ponía las dotes que tenía de gestor el Cornelio Bocco. Y esto es muy importante porque Fulcinio Trio es cónsul y los cónsules romanos sí se conocen. Hasta que el año 31 llegan las quejas a Tiberio, Tiberio reacciona, se cansa de Capri, llega a Roma e inmediatamente encausa a Sejano y todos sus colaboradores son condenados a muerte. Unos se suicidan y otros los matan directamente. Y entonces Fulcinio Trio deja el cargo, ya había sido nombrado cónsul, ya estaba en Roma, pero intenta desaparecer, pero como era colaborador y era del grupo, del clan, como y en la política, del clan cae el de arriba, pues caen de los de abajo. Estamos en elecciones, esto suena, no sé si me explico, ¿eh? Y si no, no entienden la historia de Roma, que no son nombres, es que eran actitudes de este tipo, ¿eh? Y Fulcinio Trio cae en desgracia. ¿Y qué pasaría con su mano derecha? Pues a partir de esta fecha, seguramente le han nombrado ya Flamen de la provincia, en este año 31, estará un año, 2 de Flamen, y aunque los cargos eran perpetuos, este hombre desaparece de la escena, se dedica a la erudición, se va a Salaria, que está olvidada, se queda en sus casas manejando sus negocios y se dedica probablemente a escribir. Esto es lo que yo puedo interpretar de esos epígrafes, más allá de los cargos y de las fechas y de los títulos que suponen. Y vamos a seguir adelante con la vida de Bocco. Bocco ha sido la mano derecha cuando Fulcinio Trio ha construido el templo de Augusto en Mérida. ¡Qué contrata, señores! El edificio más espléndido, solo la puerta es lo que llaman el Arco de Trajano, si ustedes conocen Mérida. Y es el monumento además al emperador. El que hace eso tiene el mayor prestigio. Si además eres flamen de la provincia, eres la persona más famosa de la provincia y más influyente. Por encima está el gobernador, el pretor, que es Trio. Pero de hecho, el que me marca la pauta, sospecho que es Bocco. Y entonces entendemos que Bocco es uno de las grandes familias, más su padre, más su tío, más los hermanos, que están en Salacia, como encontramos a los Balbos en Cádiz. Y entonces llega a la recién organizada Lusitania y se debió encontrar con Bocco. Y Bocco, que es un semita, hábil, listo, con grandes dotes de organizador, con muchos datos de clientela, acuérdense de tantos Boccos que hemos visto, luego veremos que tiene conocimientos de metales, de tal y cual, de sus clientelas, porque vive de ese negocio económico, pero al mismo tiempo del contacto con la gente, pues le nombra su prefecto fabrum 5 veces. Debía ser muy bueno, porque repite y repite. Vamos a ver ahora el aspecto de su parte literaria, a la que apenas he hecho referencia. Según Mommsen, que podemos ver aquí en su estudio, es un magnífico retrato psicológico y real de este gran escritor, el padre de la historia. Leer las páginas de
de Mommsen sobre Plinio y sobre las fuentes de Plinio, que es donde valora Bocco, donde al interesarme por Bocco tropecé con él, es impresionante. Pues él deduce que Bocco debió escribir 2 obras, las reconstruye él por los tipos de citas que hay. Una crónica universal, una historia universal, ahora explicaré qué era, y otra de Admirandis, según Mommsen, Hispaniae, yo lo he corregido en Lusitaniae. ¿Y qué hace? Se lee a Plinio y empieza a ver qué cosas cuenta de Bocco. Y entonces, en Plinio es... A ver si lo tengo aquí, porque voy... Perdón un momento que me he perdido. Sí. Plinio es de todos... Bueno, de las... A ver, ¿por dónde me meto? Las obras de Bocco, que hemos comentado antes, no son historias como las que ahora usamos. En la Crónica Universal lo que hacía era recoger referencias claves que a él le llamaban la atención en sus muchas lecturas, de muy diversos autores, y ordenarlas cronológicamente. Y como tenía muy buena cabeza, lo utilizan los mejores especialistas romanos y lo reconoce el propio Mommsen, lo ha reconocido también Fernández Nieto después. De Admirandis Lusitania, es decir, de las maravillas de Lusitania, hace lo mismo con las cosas que le llaman las cosas sorprendentes de Lusitania, una joya estupenda, un mito precioso, cosas de ese tipo. Y eso era la historia que hacían estos especialistas romanos, que tenían todo un carácter práctico, es decir, qué cosas hay útiles para enriquecerme y enriquecer a la República, enriquecer al país. Y entonces Plinio II es el famoso Plinio que, atraído por su interés por la naturaleza, al final es el primer mártir de la ciencia. Se acercó a estudiar el Vesubio en Estavia, explotó el volcán demasiado y murió en sus estudios, como todos ustedes habrán oído o lo habrán visto por películas. Y entonces Plinio hace varias referencias a Bocco y en los 160 volúmenes que escribió sobre ciencias, sobre historia natural, su famosa obra de historia natural. Y utiliza más, unas veces la cronografía de Bocco y otras veces sus maravillas de Lusitania. Y hay cosas incluso que no cita, que son de Bocco, pero luego por el estilo y por la procedencia se puede deducir que vienen de Bocco. Otra persona que utiliza Bocco, y además es Solino. Solino es un autor de vida desconocida, no se sabe de él más que la obra, pero tuvo mucha tradición porque da muchas noticias y fue entonces muy apreciado en la Edad Media. Y además su obra, que se llama colección de cosas memorables, también se llamó Polihistor, es decir, historia muy diversa, y acabaron en la Edad Media creyendo que Polihistor era el nombre del autor, lo cual da idea de cómo se transmitió la cultura clásica, a veces de forma muy insuficiente. Pero es interesante que Solino utiliza en el 75% de sus citas a Plinio, pero también lo utiliza Varrón y menciona 3 veces a Bocco. Pero cuando menciona a Bocco, tanto Plinio como Solino lo hacen como autor, es decir, como persona con autoritas, es decir, como persona con saber reconocido. Y esto es lo que nos interesa para empezar a esbozar un poco mejor la obra de Bocco. Y entonces vamos a ver qué textos recoge Plinio de Bocco. En primer lugar, el que hemos visto antes, de que el templo de Diana en Sagunto fue edificado por los de Zaquinto antes del incendio de Troya, ut Boccus autor est, es decir, como el autor, de lo cual es autor, es decir, lo cual dice magistralmente Bocco. Eso es lo que nos importa aquí. Y aquí tenemos que en esa noticia también dice que Aníbal lo respetó
Y también que sus vigas de Sabina todavía existen, que era lo que realmente le interesaba a Plinio. Yo no sé si ustedes conocen qué árbol es la Sabina. ¿Saben ustedes que si hacen un armario de Sabina no necesitan antipolillas? ¿Y saben ustedes que si tiran un leño de Sabina al río se hunde? Y además es una planta olorosa. ¿Saben que los olores eran cosas mágicas de los dioses en la antigüedad? Porque no sabían lo que eran los productos naturales, no tenían conocimientos de la biología. Entonces, las vigas del templo de Diana eran vigas sacras y por eso duran 1200 años, según Plinio. Puede ser, porque la viga de la Sabina dura muchísimo, pero esto evidentemente son hipérboles. Pero para que vean qué tipo de noticias eran las que les atraían. En otra noticia dice que en la Sierra de Amaya, que está a la altura de Mérida, en Portugal, se encontró un cristal de peso sorprendente, al cavar un pozo hasta el nivel del agua. Son noticias muy concretas. Esto es alguien que o lo ha visto personalmente o se lo han contado uno que está al tanto de eso. ¿Me entienden? Luego,